Ok. Como le decía, vimos lo que es riesgo relativo, vimos riesgo atribuible en expuestos y riesgo atribuible en la población. Y también hablamos algo de off-radio también, ¿no? Entonces, la idea es que me gustaría preguntarle a usted si recuerda, estoy tomando lección, para ver si, ¿cuándo se utiliza el riesgo relativo? Para ¿Para qué se ver, usa el riesgo relativo? Para ver, mm, para ver la medida de fuerza, sí, sí, mide sí, la la fuerza de fuerza, asociación. muy bien, muy bien. Entonces, el riesgo relativo, el off-radio son para medir la fuerza de asociación, ¿verdad? Pero ¿en qué tipo de estudio se usa el riesgo relativo? En estudio control, no, en No, corte. no, en los estudios de corte. ¿Qué es un estudio de corte? Cuando se tienen dos grupos, Exacto, cuando- exacto, está bien, muy bien, vamos. Un grupo un grupo que es expuesto, control y el otro grupo que es el estudio. un grupo expuesto Un grupo expuesto y un grupo no expuesto ¿a qué? A un factor de riesgo. a un factor de riesgo. Exacto, ¿no? Entonces hacemos que el riesgo relativo se usa preferentemente en el estudio de cortes, donde yo cojo un paciente, un grupo expuesto a un riesgo y un grupo no expuesto a factor de riesgo y lo sigo en el tiempo para ver si se presenta la enfermedad, ¿no? Mientras que los estudios caso control se lo utiliza cuando. Caso control, caso control. Caso control, ahí uso el OR ratio. Sí, por eso, estudio Odds caso control ratio. de off-radio, el off-radio se usa en caso de EPO, ¿no? ¿Cuándo se lo usa? De cuando era un voto aislado. No, 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 dígame. ¿Qué digas? No, no le escuché bien. Disculpe. Eh, ¿Cuándo se lo usa? Cuando hay. Cuando hay un evento de interés, cuando uno de los grupos que estoy estudiando es probable de que presente ese evento de interés. mm, A ver, mientras que el estudio de cortes parte de personas sanas, en los estudios caso control parte de personas sanas. No. No, 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 explíquemelo. En el corte tengo dos grupos, en uno donde quiero ver la enfermedad, mientras que en el odds ratio ya tengo una población enferma y quiero ver Eh, la asociación entre la exposición y el evento. ya, ya. Entonces, a ver, déjeme ver. En los estudios de cortes parten de personas sanas, ¿no? Y uno la sigue, uno es puesto un factor de En riesgo el y tiempo. uno no es puesto, pero son sanos, y lo ve en el tiempo para ver quién desarrolla la enfermedad. Así es, ¿no? Mientras en el Sí. estudio caso control era de que en cambio parte de personas enfermas. Yo vengo y me llegó un paciente, hay un brote y voy a investigar, ya le dije cuando se hizo los radios, en caso de brotes, ¿ok? Ujú. En caso de brotes, ahí se usa el radio, ahí se estudian los estudios caso control, en caso de brotes, ¿ok? ¿Sí está Ok. clara esa idea? Sí. Sí está clara esa idea. A ver, déjame ver. Sí está, ¿no? Ok, un gusto haberla saludado, señorita Malaca. Ok. Ok. ¿Alguien que quiera participar? A la una. Aquí tenemos tres participaciones. Aquí hay una participación. Jacome. Ya activé la cámara, doctor. Listo. Ya, sí. ¿Qué tal si podemos satisfacer una inquietud que tenemos? Yo veo un caso con un paciente. Ya. ¿Puedes responder a la señorita Insúa, Jacome?
Tranquilo, y si no lo puedes hacer, yo lo explico, tranquilo, ¿ok? ¿Cómo tú lo interpretas? Sí, por favor, yo también tenía la misma duda. Ya. Entonces la idea es la siguiente, ¿no? Yo estoy, en el de cortes no hay problema, ¿no? Creo que cojo Es lo que hemos una trabajado persona, más, sí. entonces, en cambio un estudio caso controles, ahí estaba el ejemplo, por ejemplo, me llegó hicimos ese ejercicio, ¿no? Que vino alguien con cólera en una aldea, en una localidad, ¿no? Y de repente, hey, ahí hay un brote, entonces tenemos que nosotros ir a investigar el brote. En la próxima clase vamos a ver qué es un brote. Bueno, vamos a investigar ese brote. Pero antes de investigar ese brote, el paciente, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde vive? ¿Su característica? ¿Qué factor se expuso? ¿Qué comió? ¿Qué no comió? Hay más personas allá enfermas, entonces yo voy a la localidad donde esta persona se enfermó, identifico los casos, o sea, las personas que se han expuesto a un tipo de factor de riesgo, y se enfermaron, usted se expuso a esto, se enfermó, usted se expuso a esto, y ahí de repente quien comió pescado crudo, que el arroz, que el tamal, lo que hicimos ejercicio la vez pasada, bueno, y tenemos ahí las personas enfermas, ¿no? Pero tenemos también un grupo que vive en esa localidad que tienen características similares, y es lo que yo denomino, o lo que se denomina los controles, ¿no? Y de repente en esa localidad hay personas que también comieron, ¿no? O sea, parece que se expusieron, pero nunca se enfermaron, y hay otras en cambio que por ahí, que en ese tipo de localidad también ha habido personas, insisto, busco una localidad con personas con características similares para hacer el proceso de comparación. Entonces hay personas ahí que comieron eso de ahí, pero hay otras personas que también fueron control y no se expusieron. No sé si me hago entender. Cojo una localidad donde se presenta el brote y cojo la información de la persona expuesta y ubico una localidad con las características similares. Si esta es zona rural con una zona rural aledaña donde tengan hábitos y características similares, y también empiezo a analizar ese factor de exposición a factores de riesgo. Así, ¿sí? Dígame, señorita Insúa. Doctor, sí, eso está claro, pero entonces dentro del grupo de personas que yo escojo, que es como el control, ellos no tienen que presentar la misma, en este caso, sintomatología, pero sí tienen que haber estado expuestos a lo mismo que las personas que estamos evaluando no de control, tener ¿Ya? casos. O sea, la idea es que están expuestas a ese determinado caso y de repente en ese proceso me he dado cuenta que hay personas que podrían sí haberse enfermado. Ya, ok, ya ¿Sí? ahí sí está más claro. Gracias, doctor. Sí, esa es la idea, como que el ejercicio práctico de cómo vamos a la localidad. Okay. Ya, y estamos bien, Eric, Alejandro, Acume, todo bien, ¿no? Cierto. Ok, conversemos un ratito como que ya sabemos dónde puede ser pregunta de pregunta, ¿no? Cuando se estudia los estudios de cortes, usamos riesgo relativo, usamos riesgo atribuible en expuestos y en la población. Igualmente, a ver, más sencillo, riesgo relativo en estudio de cortes. Preferentemente, riesgo relativo en estudios de cortes. Y los estudios caso control, ahí se usa off radio. ¿Ok? Ahora, riesgo atribuible en expuesto y población lo podemos hacer en cualquier tipo de estudio. ¿De acuerdo? Cierto. Sí, eso Ok, quedó claro. ok, ok, perfecto. Entonces, pero, ¿qué vendría a ser el riesgo relativo? Sí que no entendí. ¿Me puedes ayudar a qué es el riesgo relativo? El riesgo relativo es cuando cogemos el riesgo absoluto de los que estaban afectados y versus el riesgo absoluto de los que no están afectados, expuestos. Pero, No, la palabra es expuesto. expuestos, sí. Por eso lo corregí. Ya, perfecto. ¿Pero qué haces con esos dos riesgos? Los divido y obtengo el riesgo relativo. Entonces, como tenemos que ponerle la cebollita, la pimentita ahí, es a ver, ¿qué es? El riesgo relativo en realidad es una herramienta que me permite ver si hay asociación entre un factor de riesgo. Obviamente, ¿para qué me sirve? Para ver si hay una asociación como tal. Y desde ese número tengo que restarle uno para
Bueno, si me da mayor a uno, me da que me da esa sensación que me afecta. Y si me da menor a uno, entonces me da un factor protector. Si del valor que me dé, si me da 2, le resto uno, entonces puedo decir que hay una vez más probabilidades que me afecte ese factor. Muy bien, Jacobo. Está muy bien. Chévere. Entonces está claro eso. Ok. A ver quién más tiene pocas letras. Ya, gracias, Jacobo. Cuídate. A usted, Doc. Carbo. Hola doctor, ¿cómo ¿Qué está? tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. A ver, entonces estábamos conversando de que ya sabemos para qué es el riesgo relativo y qué significa el riesgo relativo. Y el Ujú. off radio es lo mismo, ¿no? Así me podría ayudar usted, no, no, cómo yo saco el off radio. ¿Cómo se sacaría Love Radio? Bueno, eso era... eh, sería... Uy, no recuerdo muy bien, doctor, pero creo que ya, era... ya. Se necesitaba la incidencia de la enfermedad en los expuestos y en los no expuestos y esta incidencia la sacábamos de lo que es los estudios de cortes. Así se saca el off radio. Ajá, se sacaba así el Love Radio. ¿Ya? ¿Y cómo se saca el riesgo relativo? El riesgo atribuible. Pero en expuestos o en la población, En expuesto. porque hay dos. En expuesto era la Mirando la incidencia cámara. expuesta menos ah, era la incidencia expuesta menos la incidencia no expuesta. Ya. Entonces, ¿y eso qué Ujú. significa? ¿Qué significa? Mira acá, pues. ¿Qué significa? Claro, pues se ¿Para qué, sacaba para qué me sirve, para qué me sirve el riesgo atribuible en expuestos? ¿Y para qué me sirve el riesgo atribuible en la población? bueno, era una para sacar la incidencia de las personas que estaban con la enfermedad y las personas que no poseían la enfermedad, haciendo un total y por supuesto sacando mediante, si daba en porcentaje, se lo hacía en regla de 3 y ahí se tomaba el número de las personas. Ok, gracias, señorita Caro. Señorita González, por favor. Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Sí, señorita González, le escucho. ¿Me ¿Y dónde escucha? está? ¿En una unidad de...? Sí, le escucho, sí le escucho. La misma Es que pregunta, por estoy favor. regresando a mi casa. Hay tráfico. Oh, my goodness. Ya, 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 entonces ya mismo le tomo. ¿Me la podía repetir? Eh, Llega a la casa, ¿le parece? Monar. Hola doctor, ya prendo mi cámara. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Bien, bien, ¿usted? Más o menos. Cuénteme, no sé si me puede ayudar con la misma pregunta que le hice a la señorita Carmen. Es decir, Eh, Repítamela, por favor. ¿cómo, ya, empecemos con cómo se saca el riesgo atribuible en los expuestos y para qué sirve? El riesgo atribuible en los expuestos es la resta de la incidencia de los expuestos menos los no expuestos. Y eso nos sirve para ver el peso, la carga que tiene ese factor de riesgo para generar la enfermedad
en los expuestos, que En los expuestos. me acuerdo que cuando usted nos dijo que si ese factor de riesgo no estuviera, los expuestos tendrían el mismo factor de riesgo que los que no están expuestos. Exacto, muy bien, gracias, gracias. Bien, muy bien. Ahora, el riesgo relativo, el riesgo atribuible en la población es lo mismo, es el peso, la carga que tiene la enfermedad sobre la población. Si la población no tuviera ese factor de riesgo, tuviera la misma incidencia que o factor de riesgo que los no expuestos. ¿Ok? ¿Y cómo se sacaba el op radio? El ratio era como cruzado, era, a ver, los datos que estaban en los expuestos, que era A por D y B por C. Y, y ese resultado lo divido y ahí saco el O ratio. O sea, A por D lo divido para B por C, ¿no? Es Ajá. decir, y bien, diciéndolo de otra palabra, ok. Dicho de otra manera, podríamos decir que los que se enfermaron, los expuestos al factor de riesgo que se enfermaron, lo multiplico con los no expuestos al factor de riesgo que no se enfermaron, lo multiplico. Y divido los expuestos al factor de riesgo que no se enfermaron, ¿sí? Por los no expuestos al factor de riesgo que sí se enfermaron. Y ahí saco en realidad el off radio. ¿Estamos de acuerdo, no? La tabla de 2 por 2, hay que acordarse del casillero que representa. Y, y ya, así sacamos eso. Bien. Ok, gracias, señorita Morán. Señorita Cargo, ¿podría el favor de encender su cámara? Sí, doctor. Ya tengo entendido Ok, la mire. definición, ajá, el concepto. Solo faltaba Okay. eso. Ajá. A ver, escuchen. Ujú. Para no ponerle mala, que no quiero, yo me voy a quedar calladito y necesito que usted me diga cómo se saca los riesgos atribuibles en expuestos, los riesgos atribuibles en población y qué significa y cómo se hacen los radios. Y le pongo acá, sin ver el cuaderno. Ok, riesgo atribuible en población, ¿cómo se saca? A ver, sin ver el cuaderno, repito. Si Sí, veo que tranquilo. vas a ver, ok, anyway, Sí, anyway, tranquilo, anyway. ajá. Ya voy a estar ¿Me puedo relajado, repetir? tranquilo. A ver, ¿cómo se saca el riesgo atribuible en expuestos? En expuestos, como mencionó la compañera, era la incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos. Ya, Ujú. ok. ¿Cómo se saca el riesgo atribuible en la población? Eso también se vendría a hacer una resta en la incidencia de la población menos la incidencia en los no expuestos. Ya. Y el ¿Para qué odds sirve? ratio, para calcular el No, odds ratio, aquí se necesitaba lo que era la incidencia de la enfermedad de las personas que no se encontraban expuestas y las personas que sí se encuentran expuestas. ya. Disculpe, terminemos con el riesgo atribuible, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué sirve el riesgo atribuible? Míreme acá. Bueno, como mencionó, servía para medir el peso, la carga que tenía la enfermedad en las personas que se encontraban ahí expuestas y lo contrario a lo que es la población, que vendría a ser la misma definición, pero sería en la población. Valga la Ya, redundancia. muy bien. Ok, muy bien. Hasta ahí. Ahora, el off-radio. Se necesita sacar lo que es la incidencia de la enfermedad en expuestos y en no expuestos, y se lo hace mediante el estudio de cortes. Ya, entonces el off-radio se lo hace en el estudio de cortes. Ajá, es No, preferible, sí. no. Riesgo relativo es el estudio de cortes. El riesgo relativo en los estudios de cortes o estudios prospectivos. El off-radio se lo hacen los estudios casos control. Ah, también. Sí, correcto, sí, doctor, sí, me había tocado. Ajá. Ok, vamos con... Aquí tenemos una lección. Plaza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien?
No, no, me acordé de algo. Es que ahorita te voy a decir, ya hablé contigo. No, ¿qué me Ah, pasa? ¿Qué me pasa? Bueno, entonces aclárame, esto ya no es lección, porque ya lo dijimos, ¿no? Pero aclárame cómo se saca el log radio. ok, primero necesitamos la tabla de 2 por 2 y sería mediante una fórmula que es A por D y B por C y luego lo que nos dé ahí, o sea, multiplicamos A por D y luego B por C y lo que nos dé en esos dos casilleros lo dividimos. Ya. Entonces, el numerador, ¿cuál sería? A por D Ya, ¿y qué es A? sería los expuestos que se enfermaron. Por, Por D que serían los expuestos los no expuestos que no enfermaron. muy bien, ese es el numerador. ¿Y cuál sería el denominador? Y el denominador sería B por C, que serían los expuestos que no enfermaron por los no expuestos que se enfermaron. Hicimos de selección, vamos. Bien, entonces ya sabemos que, reitero esto, que cuando ustedes vean que hay en un estudio caso control y le sacan riesgos relativos, no, pues el doctor dijo que en estudios de cortes o prospectivos, ahí que se hace el riesgo relativo, no en los estudios caso control. En cambio, he visto algunas cosas que lo utilizan, pero técnicamente hablando, preferentemente es en los estudios de cortes o estudios prospectivos que se va a hacer el riesgo relativo. En caso control debería hacerse el off radio. ¿Y cuál es la desventaja del off radio? ¿Cuál es la desventaja del off radio? O sea, cuando digo aquí, acuérdate de la sardina, me hace falta memoria. ¿No tiene memoria? ¿Cuál es la desventaja del estudio de off radio? Estamos conversando, ya tienes la nota de la lección, ya está ahí chévere, no te preocupes que esto no se va a mover. Ok. Estamos conversando, la nota está chévere. Em, A ver, cuando mi doctor me hablaba de los rayos, me dijo, ¿qué comiste la vez pasada? ¿Qué comiste hace una semana? memoria. La memoria, sí. Y A ver, mira, la idea es que viene una persona enferma y yo ahorita vine enferma y ahorita voy a enseguida hacer el estudio de brote. Comúnmente pasa un tiempito para organizar la información, sacar los datos, para seleccionar el estudio, el grupo control y todas esas cosas. Demora como una semanita. Durante más demora, lógicamente, hay información que va a depender de la memoria de las personas. Cuando la persona está sometida a eventos que impactan, o sea, yo comí esto, me enfermé, esa persona se va a enfermar en el momento que se comienza a comer. Los que no se enfermaron, comí eso, no me acuerdo si comí eso, en esa fecha no comí, no lo comí, o sea, juega mucho la memoria de las personas. Entonces es importante que este estudio de caso control, hacerlo lo más pronto posible, hacerlo se lo puede más pronto sesgar. posible, porque va a medir, o sea, va a depender de la memoria de las personas que nosotros vamos a ir a investigar. Como te decía, hay cosas que tú, el 9/11, que no es día de las Torres de Gemelas, la gente se acuerda, porque son noticias impactantes. Yo ni de la noticia me estaba levantando y de repente llegó la noticia, pensaba que en qué momento sale Bruce Willis ahí, no, verdad, sí. Entonces hay cosas como que como son impactantes, tú te acuerdas. Por ejemplo, tú te acuerdas que comiste en tu cumpleaños, no te acuerdas que comiste hace 2 o 3 semanas, uno quizás no se acuerdan, ¿no? Hay gente que tiene mente privilegiada, ¿no? Pero Claro. comúnmente se acuerdan cuando son momentos especiales. Bueno, entonces la idea es que el estudio caso control ya sabemos cuándo lo debemos hacer. Entonces la idea es que el día de hoy vamos a conversar lo que es el sistema de vigilancia. Hacemos que hay un sistema de vigilancia en el país, ¿no? Y Sí. quiero que por favor me ayudes. Bueno, este es el objetivo de ciertos conceptos operacionales de la vigilancia, el objetivo de... Y hay que recordar esto de aquí, que siempre hay un ciclo de la vigilancia. El primero es la detección y el diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Parece que hay un problema. Entonces, bueno, tú crees que está pasando algo, tú haces un proceso de investigación para saber cómo está la situación. Y tú para saber cómo está la situación, ¿qué primero tienes que ir a ver? ¿Ah? ¿Qué tendrías que hacer primero? Recopilar datos y informes. Recojo los informes, recopilo los datos, recopilo la información y tengo un poco de información. Ah, pues ustedes ya saben qué hacer con esa información. Según las variables cualitativas, cuantitativas, ¿qué tenemos que hacer con esa información?
analizarlo. La resumimos en tablas, gráficos, en gráficos, tablas, la tabulamos y con esa información nosotros ¿qué hacemos? Lo que tú bien dices, analizamos la información, ¿no? Nosotros analizamos la información y aquí le pongo el otro paso que es la comunicación de la información. Si uno hace un super, ultra, hiper, mega análisis y ese análisis lo tengo yo y nadie más que yo y no socializo la información, no comunico la información, ¿para qué me sirve el análisis? El análisis sirve es para la acción, esto es muy importante. La información para la acción. La información es para, me permite a mí gestionar recursos, planificar estrategias, ¿no? O sea, es para tomar una decisión. Comúnmente el que analiza no es el que tiene la plata y cosas así, tiene que comunicarlo a los niveles superiores para poder ejecutar acciones, ¿no? Y ese es el ciclo de la vigilancia. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, doctor. ¿Qué crees que tú falta ahí en el ciclo de la vigilancia? Es decir, mira, yo planifico que esto va a ser bueno para... Aquí está la incidencia, ¿no? Esto va a frenar la incidencia. Y después viene que la incidencia o viceversa baja. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el siguiente paso después de la acción? Mm, ¿Qué es lo que Guardar haces esa tú después información para posteriores de actuar? estudios. A ver, tú tienes que hacer algo y lo coges y lo terminas. ¿Y ahí tú qué haces? ¿Me quedó, no me quedó? De repente, bueno, hay que evaluar Lo evalúo. para ver qué tanto, si, o sea, si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal. Es más, a veces nosotros después que vimos, chuzo, hay que hacer esto, vemos el impacto, no, hay que seguir haciéndolo. O no, esto no falló, creo que debemos modificar tal cosa y nuevamente se recopila y se repite el ciclo. Esa es la lógica que quiero decir que uno constantemente, cuando hace una tarea de investigación dentro de un proceso de vigilancia, uno siempre periódicamente tiene que ir evaluando si las medidas que estamos ejecutando o si las vigilancias que estamos realizando, bueno, si vigilamos es para detectar problemas, ¿no? Y si detectamos problemas, ¿cuál es el chiste si nosotros no vamos a tomar medidas? Bueno, para ver si las medidas que estamos ejecutando se están logrando el impacto que queremos, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a definir sobre conceptos y definiciones y quiero que me ayudes con esa lectura, por favor. Vigilancia. Se entiende como la observación sistemática y continuada de la frecuencia, distribución y los determinantes de los eventos de salud y sus tendencias en la población. Ya. Entonces, mira, ahorita tú y yo estoy en un hospital y yo quiero vigilar el comportamiento de ciertas morbilidades. Entonces, yo creo que hay que vigilarla de esta manera. De repente, alguien de otro hospital, no, yo creo que mejor lo vigilamos de esta manera. Entonces, ¿tú crees que debería ser así? Que cada hospital vigile como le dé la gana. O de repente en Guayaquil vigilamos de una manera y en Quito de otra, en Manaví de otra. ¿Qué crees tú? Que O podemos todos sea, vigilar como... Dime. yo pienso que debería haber como que una base establecida, pero cada uno debería hacerlo de acuerdo a sus necesidades o algo así. O sea, yo lo pienso así. No, no, está bien, pues. ¿Qué piensas tú? Tú me dices, yo pienso esto, entonces estamos mal. No, pues es tu pensamiento, es lo que tú crees. ¿Te acuerdas cuando decía, ¿qué es para ti salud? Está chévere. Si yo te pido tu concepto de salud, ese es tu concepto de salud. Entonces, nunca va, cuando te pido tu opinión, nunca va a estar mal porque es tu opinión. Ok, que no compartamos cierta opinión es otra cosa. Pero en este caso, bueno, es sentido común de que cuando yo vigilo algo, o es importante en epidemiología, es la comparabilidad. Entonces, y es importante que si yo me quiero comparar Guayaquil con otro cantón, o Guayas con Sucumbíos, o inclusive con otros países, tiene que haber un marco, como tú dices. Y me parece muy lógico que cada cual de acuerdo a mi necesidad. No, pero hay un marco, tiene que haber un marco. Por ejemplo, para mí no está bien hecho eso de que el denominador de la mortalidad infantil sean nacidos vivos. Eso está mal, ese no, pero hay normativas que eso no. A mí me da la gana de hacerlo de otra manera. No, no, tiene que haber un marco. Y ese marco lo establece quién. Eso es política de Estado. ¿Me ayudas, por favor, leyendo eso? Todo sistema de vigilancia debe estar amparado por un marco legal propio del Estado que garantice la operación eficiente de dicho sistema. Sí. La próxima semana ya, en la parte práctica, que en realidad hemos fusionado teoría y práctica, porque somos los mismos, ¿no? Vamos ya al grupo por ejemplo, el
sistema del BIEPI, del IA. En la primera página de los manuales y de las normas tiene que venir por registro oficial. O sea, por ejemplo, yo ahorita me voy a trabajar aquí y soy del nivel nacional. Entonces yo tengo que decir, no, esto no, ahora se vigila así, yo creo que se vigila así y mando estas matrices. No. Todo sistema de vigilancia tiene que inclusive tener un registro oficial para que todo, o sea, es obligación de todo el nivel nacional, tanto para la parte pública como para la parte privada, tener que cumplir los lineamientos normativos que establece el Estado, ¿no? Entonces el Estado también se alinea a ciertas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces todos vigilamos en diferentes países. Mira, cuando nosotros analizamos esto de qué es la vigilancia, tenemos que ver que aquí hay cosas como que resaltan. La observación sistemática y continuada. Bueno, la tendencia y la comparabilidad. Vamos a decir, porque me gusta hablar viéndonos, no sé. A mi edad somos temáticos, los que tenemos que vernos porque después cuando los vea en persona pasan a mi lado a saber que al menos nos saludamos, ¿sí o no? Ok, mira, se entiende como la observación sistemática y continuada. Mira, si de repente yo ahorita vigilo que una enfermedad X, ¿no? Que todo el que tiene fiebre lo vigilo así, y después no, que tiene fiebre y tal cosa, o tal cosa. Entonces, yo tengo que observar siempre de la misma forma y la misma manera, con las mismas herramientas, porque yo tengo que hacer la información, o sea, como vigilo esta enfermedad ahorita, tengo que vigilarla así continuamente en el tiempo. No sé si me hago entender, que por ejemplo han habido cambios en las definiciones, por ejemplo, de casos de tuberculosis. Antes el diagnóstico de tuberculosis, o sea, definición, caso confirmado de tuberculosis, era solo aquel que tenía baciloscopía, que tenía una radiografía positiva, tenía una PPD positiva, ese era paciente con TB. Hoy yo puedo hacer el diagnóstico de TB y decir caso confirmado de tuberculosis por clínica. Entonces, cuando yo hago esa diferenciación de por clínica, yo tengo los casos, de repente cuando cambio la definición operativa, se me van a elevar un poquito más porque voy a captar más casos. Entonces, hay un brote, no, cambió mi definición y hace que yo capte más pacientes, ¿no? ¿Sí me hago entender dentro de la definición? Pero este sí ocurrió con tuberculosis, pero porque se vigiló por años y de repente hay cambios. Está bien porque las circunstancias epidemiológicas lo ameritaban. Pero si yo cambio ahorita, después otra vez, no puedo compararla. Comúnmente tiene que ser una observación sistemática continuada, ¿no? O sea, con el mismo orden, para que no se nos produzca estos cambios. Y ya que estamos conversando del tema, para no crear confusión, por ejemplo, hubo la necesidad de hacer la clasificación de tuberculosis clínica por el paciente VIH. Los pacientes VIH son paubacilares, le hacen la baciloscopía, le salen negativas, pero tienen tuberculosis pulmonar inclusive, sino que eliminan pocos bacilos a través del esputo, ¿no? O sea, hay que hacer lavado y aspirados bronquiales, que son procedimientos invasivos. Entonces, para no hacer eso, hay cierto tipo de pacientes que puede hacer el diagnóstico, la definición de tuberculosis por clínica sin prueba de laboratorio. ¿Sí? Entonces, la idea es que entonces la vigilancia no es que yo vigilo de una manera ahorita, después de un mes, de 2 años, no, después de 2 años cambio la forma de vigilar, después de 5 años cambio, no, tiene que ser observación sistemática continuada, ¿no? Y lógicamente, si la circunstancia epidemiológica merita algún tipo de cambio, tiene que haber un registro oficial y todo, el cambio de la norma y todo aprobada dentro de la asamblea para que diga esto es ley para el país. Entonces, siempre tiene que haber un marco legal. Entonces, si se cambia la forma como se está llevando, ya no podría utilizar los datos que se habían recopilado antiguamente con los nuevos. Así. No, la lógica es que los datos están ahí. Y si tú no tienes la sagacidad de saber que en este momento hubo cambios, cuando cambia la fuente puede haber distorsión en el análisis. Nosotros vamos a aprender a hacer canales endémicos. Ya la próxima semana creo que entramos a canales endémicos. Y tú te vas a dar cuenta que a veces hay que quitar cierto tipo de información porque hay sesgo. Por ejemplo, ¿tú crees que podríamos nosotros comparar los casos de hipertensión arterial o de diabetes del año 2020 con los del 2019?
No, porque estábamos en epidemia y de repente unidades se cerraron, los pacientes dejaron de ir a unidades hospitalarias, no disminuyó la captación. Entonces, y después de unos 10 años veamos, no, en el 2020 el sistema de vigilancia no sirvió para nada, bajaron significativamente los casos de COVID, vemos que ya en el 2021 nos estamos recuperando, no, todavía no llegamos al umbral de 2019, entonces parecería que estamos mal, no han hecho bien la vigilancia, ¿no? Hay que tomamos acciones hasta sancionatorias, pero el problema radica es que nosotros tenemos que saber cómo se dan los datos históricos en el proceso de comparación y el proceso de análisis. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de VIH, nosotros tenemos los casos de VIH. En el año 2002 vino el advenimiento de los antirretrovirales, la prevalencia se incrementó así. ¿Por qué? Porque ya hubo los antirretrovirales. Entonces, si tú ves y no sabes la historia, tú vienes y dices, uy, aquí hubo un brote, o no sé qué, hubo un problema, y acá nuevamente se elevó más. Ah, no, porque aquí se aplicó la estrategia de manejo sindrómico de las ITS en el 2015, del 2016, a ver, no siento, 2002, por el 2007 vino el manejo sindrómico de las ITS y eso también incrementó la captación de casos. No que empeoró la epidemia, mejoró la captación. Entonces, espero me esté siguiendo la idea, es que la información, las curvas, inclusive nosotros no vemos canales endémicos, estamos en zona epidémica, hay epidemia. No. Hay que analizar la información, porque los datos es para analizar. Entonces, lo que sí tienes que saber que hay factores que el comportamiento, ustedes verán, por ejemplo, el caso del dengue, que tiene característica que es cíclica. ¿Qué significa? Que el dengue cada 5 años hace picos, después de 3, 4, 5 años hace picos, después de 3, 4, 5 años hace picos. Entonces, es una enfermedad reemergente en un momento. No. Es una enfermedad cíclica. Su comportamiento normal es así, que cada 5 años presenta picos. ¿Y yo cómo lo sé? Porque yo lo sé gracias a la observación sistemática y continuada durante mucho tiempo, que sé que ese es el comportamiento normal y regular del dengue. Ahora, otra cosa que hay que recalcar aquí, que es importante esta observación sistemática, es de que yo sé que, por ejemplo, en años donde hay fenómenos del niño, años más calientes, la tendencia es para el incremento. O sea, gracias al comportamiento histórico, que cuando pasa esto, que hay mayor humedad y calor, hay fenómeno del niño, los casos se incrementan más, yo sé la tendencia de las enfermedades. Yo sé que si de repente en el periodo invernal, porque se inundan los ríos, hay más mordeduras de serpientes, porque se inundan ciertos sectores e incrementa y se acercan a los caseríos y hay más mordeduras de serpientes. Yo sé que estamos por el feriado de carnaval o en los feriados, entonces ¿qué pasa? La gente viene y hay muchos accidentes de tránsito, se va a la playa y cosas así por el feriado de carnaval. Ya sabemos que ahorita la posibilidad que siempre que hay días festivos, ahorita estamos hablando del SARS-CoV-2, siempre cuando hay una fiesta estamos esperando a ver si se nos incrementa o no se nos incrementa las curvas para ver el impacto que tuvo ese feriado, porque hay más hacinamiento, mayor movimiento, me permite predecir, ver las tendencias, cómo qué es lo que podría pasar ante una determinada situación. Entonces, este es otro componente de la vigilancia, ¿no? Observación sistemática o continuada, y también para poder predecir sus tendencias. Esto podría pasar si hay muchas lluvias, esto podría pasar si la gente hay aglomeración, esto podría pasar. O sea, me permite, gracias al comportamiento histórico, y en este caso, ¿qué comportamiento histórico tiene el SARS-CoV-2? Por lo que hemos visto en otros países, porque estamos analizando los periodos de incubación, podríamos nosotros predecir cierto tipo de tendencia. Lógicamente hay factores modificables como la vacunación, hay otros factores, el uso de mascarillas, que podrían minimizar cierta transmisibilidad, entonces son tendencias. Entonces tú dices, viene el fenómeno, cada 4 o 5 años presentan incremento los casos de dengue. Entonces ahí ahorita, bueno, dicen que viene el fenómeno de la niña, que no va a haber mucha lluvia, pero imagínate si hay mucha lluvia, se va a incrementar los casos. Entonces hay una serie de acciones que ya está ejecutando el Ministerio de Salud Pública. Pero igual se eleva, claro. Hay intervenciones, igual se eleva, pero si no hubiera ido las intervenciones, se elevará por acá.
Gracias a la intervención que uno ya espera hasta cierto punto llegar a la meseta, porque el comportamiento o el impacto que tienen ciertas intervenciones de acuerdo a los recursos que tenemos. ¿Sí? Y por último, el principio básico, otro componente que vemos aquí, más que componente, algo que se resalta en el concepto de vigilancia, es la comparabilidad. Si tú no comparas, por ejemplo, yo ahorita, digamos que ahorita es un año epidémico, ¡ay, se nos ha reventado! Mira cuántos casos de dengue. El año pasado solo tuvimos 70 casos, ahorita tenemos 400 casos. No puede ser que no se están tomando las medidas. Cuando uno tiene conocimiento, sabe que yo los casos de dengue, como es comportamiento cíclico, no lo puedo comparar con el año inmediato anterior, porque cambian los susceptibles y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo espero que se me haga un incremento de la curva. Y sí comparo, pero con otro año epidémico, o no epidémico, con otro año donde el ciclo es también elevado. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, entonces esa es la lógica operativa. Chévere, ¿no? Pero sí, todo es reflexionando esto, ¿ok? Gracias, Plaza, un gusto haberte saludado. Chávez, Sí, ya prendo la cámara. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo ¿Todo bien. bien? Me alegra, energía positiva. Hoy ya me toca hablar bastante, pero tratemos de conversar espero hacerme entender las ideas, ¿no? Ok, Sí, sí, estamos bien, ¿ok? sí. Entonces, continuamos con que, pero la vigilancia en sí tiene dos componentes, ¿no? Estas son cosas como que se resaltan, pero la vigilancia tiene dos componentes y quiero que me ayuden leyendo eso. Ya, ¿cuáles son esos componentes? Ese concepto tiene dos componentes: la medición continua y sistemática de problemas prioritarios de salud en la población, el registro y la transmisión de datos. El segundo va a ser la comparación e interpretación de datos con el objetivo de detectar posibles cambios o tendencias en la frecuencia, distribución o determinantes del proceso de salud y enfermedad en la población. Y se me confunde ese concepto, no lo entendí muy bien. ¿Qué interpreta usted ahí? Lo que conversé hace un ratito, ¿no? Lo que conversé hace un ratito. Es por lo que a ver, yo puedo decir que va a haber un brote, que puede haber un brote o que hay más casos. Ujú. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo lo puedo hacer porque siempre estoy revisando de la misma manera, la observación sistemática y continuada del comportamiento y sus tendencias, ¿no? Entonces yo puedo decir que hay incremento porque vigilo constantemente. Yo puedo detectar brotes, puedo detectar que en un grupo etario está incrementándose más casos gracias a esa observación sistemática y continuada. Es lo que quiero decir. Sigamos leyendo. Ok. Es el análisis, interpretación y difusión sistemática de datos colectados, generalmente usando métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos, más que por su exactitud o totalidad, que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona, con lo que pueden observarse o anticiparse cambios para realizar las acciones oportunas, incluyendo la investigación y o la aplicación de medidas de control. ¿Sí? La idea es que yo vigilo es para qué, para algo. Pues. Si yo vigilo ese comportamiento es para saber y analizarlo si ese comportamiento es normal No o va a no. tener algún brote y eso. Claro, pues. Y la idea es que sí, hay un brote. Y ahí, no, pues tengo que hacer algo, pues. Si veo que se están Ujú. incrementando los casos, y como ustedes se darán cuenta, yo creo que en un momento les conversé, que de repente viene y alguien por ahí tiene bastantes casos. Por ejemplo, a ver, señorita Chávez se la nombra directora de un subcentro de salud, ¿sí? Y de repente se han incrementado los casos de tuberculosis en su distrito. ¿Qué pasó, pues? Que usted no está trabajando. ¿Por qué se están incrementando los casos? Entonces, yo sabía que la persona que antes que usted llegue ahí también pasaba en el territorio y buscando casos y no ha habido tantos casos. Y ahora usted.
se incrementaron los casos. No, espérese, doctor, un ratito. ¿Vos se acuerda que usted me dijo algo en epidemiología? Yo llegué al distrito y aquí había gente que era muy participaba, pero ¿en qué hacía buscando casos? Pero eso no se diagnosticaba porque no teníamos laboratorio. Gracias a que usted llegó ahí, gracias a su gestión, no se quedó en el consultorio esperando pacientes, analizó la situación de las características poblacionales, vea que mucha gente en hacinamiento, gente muy humilde, malnutrida, las casas con poca aireación, ¿no? Se fue al territorio y dijo, no, es importante gestionar aquí un laboratorio. Entonces, como usted tiene ahorita, por su gestión como directora, puso un laboratorio en esa localidad, empezó a hacer exámenes de PUT y de repente detectó más casos. Entonces, a usted, más bien por su gestión, se captó más pacientes. En cambio, en la otra unidad, a otro compañero por ahí que lo habíamos puesto, ese lo iba a felicitar, porque no tenemos nada de casos. En cambio, usted le iba a sancionar porque tenía muchos casos, y de repente es porque usted, gracias a su labor, más bien está captando más pacientes. Y el que iba a felicitar porque no tenía casos, porque al final aquí está con los brazos cruzados y por eso no capta. No sé si me estoy haciendo entender que cuando se elevan los casos, no siempre significa que estamos mal. Cuando hay muchos casos, no siempre significa que estamos mal. Y viceversa, no siempre, bueno, no estamos mal porque más bien estamos captando más casos. Estamos buscando casos y los detectamos. Entonces estamos mejorando. En cambio, a veces si me quedo cruzado de brazos y no hago acciones, no capto y parecía, ay, hay pocos casos acá. No es que hay pocos casos, sino que no se hace la búsqueda activa y por lo tanto no se detecta casos. Entonces, un incremento no significa que estamos mal y tampoco que estemos bajos, tampoco significa que estemos bien. Hay que analizar. Ahora, después del análisis, puede darse el caso que no, aquí están bien porque estamos haciendo mayor captación y no necesariamente significa que estemos bien tampoco. Para finales sí hay o sea, hay que analizar el dato. Sí, entiendo. No sé si me hago entender la idea de que de repente, si hay muchos casos hay que investigar, porque puede O ser sea, un por un brote. lado está bien, por un lado está bien que sean como que captando más casos, pero por otro lado es como que igual tienen que saber por qué hay mucho más casos Sí, si hay que por antes. acciones positivas, chévere. Y si es más bien se está incrementando por inacciones, Y, también es malo. ajá, igual tienen que hacer para disminuirlo. Ya, y viceversa, los que están bajos, puede ser que estén bajos porque inacciones, porque están cruzados de brazos y no captan, o en verdad, vamos a averiguar, no, sí están buscando, pero no hay. Chévere que no haya, pero hay que investigar. Tanto cuando hay muchos casos, pocos casos hay que investigar. Sí, porque son simple y llanamente números que requieren una información, un análisis, ¿no? Y la idea es para Ujú. tomar acciones. Ya, seguimos, por favor. Enfoque de la vigilancia. Requiere un equilibrio entre las necesidades de información y las limitaciones para la recolección de datos. Depende de la cooperación continua del personal de los diferentes niveles. A ver, la idea es que yo necesito a veces, ¿cómo les digo sin que se oiga? Ya les va a tocar, ¿no? A las finales, dentro del ministerio, tenemos que atender al paciente, pero tenemos que tirar el formulario, que no sé cuánto, que no sé qué, nos pide un poco toda la información, ¿no? La idea es que en un sistema de vigilancia a veces se piden mucha información, pero al final no toda la información se usa, hay que pedir la información que efectivamente vamos a utilizar, ¿sí? Ya. Por Ujú. ejemplo, si ahorita piden a todos que el género, que es importante el género, bueno, importante y la autoidentificación étnica, que es importante, yo creo que sí es importante, pero a veces se llenan tantos papeles con que, por ejemplo, un paciente con VIH o infectado con VIH, de repente hay que preguntarle la escolaridad, el estado civil, que, bueno, ahí sí cabe la identificación identificación de, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se autoidentifica? ¿No? De género. Ujú. ¿Cómo se identifica?
Además, pedirle que trabaja, que pedirle que cuántas papitas le echa el caldo, que pedirle, o sea, a veces bastante información, hay información que puede ser útil. Por ejemplo, es importante dónde vive, la escolaridad para un paciente con tuberculosis, por ejemplo. Si es analfabeto, el grado de educación en tuberculosis podrá tener un impacto, pero hay ciertas morbilidades que no, pero sin embargo a veces se pide un poco de información. Entonces hay ciertas, la idea que la vigilancia no necesita tanto datos, sino que necesariamente lo que vamos a utilizar. La información es para la acción, para la toma de decisiones. Si yo cojo algo y de repente no uso esa información, imagínense. Entonces, eso es muy importante que la gente se sienta como que parte de, o sea, a mí me piden una información y yo le envío. ¿Y qué hace con esa información? No sé qué me piden y no sé qué hacer con esa información. Entonces yo no estoy motivado. O sea, es importante que la gente sepa con la información que tiene qué es lo que se hace, para qué se utiliza, para qué sirve. La información es importante. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Yo mando la información, ¿por qué? Porque me la piden. Y la mando y no la analizo y no la uso para mi toma de decisiones dentro de la unidad. Por ejemplo, a veces nos quejamos que faltan médicos. Y si usted, por ejemplo, a ver, usted es ministra de salud, ya la puse directora y escritora, la pongo de ministra. Se acordará de mí, Ya. no, cuando esté por ahí. Y de repente yo le digo, yo necesito médicos, porque todo el mundo se le queja, que necesitamos médicos, que hay poco personal, que en el COVID uno se jubilaron, se murieron, necesitamos personal. Usted me va a dar un médico, a mí. Ah, no era mi profesor. Bueno, espero no quede tan mal, pero que me considere. Pero todo el mundo se lo pide. Si usted me lo pide, fuera de yo no se lo doy. Pero si usted me dice, según la Organización Mundial de la Salud, nosotros necesitamos un médico por cada 2.000 habitantes, y yo tengo 4.000 habitantes, entonces tengo un médico ahí, entonces falta uno para, esa es mi brecha. Ahí es diferente, porque está sustentando técnicamente que, que, que según la Organización Mundial se necesita, técnicamente que necesitar dos médicos para esa área. Por ejemplo, necesitamos que hay una enfermera en un hospital por cada 100 camas. Tengo un hospital de 300 camas y tengo una enfermera, entonces necesito dos enfermeras más. Que sea deme una, ya tengo una brecha de 100, pero la norma establece una enfermera por cada 100 camas. Que es diferente que alguien me diga, quiero enfermera, quiero enfermera. No, pero si me sustenta según la normativa es otra cosa. Y si alguien me dice, por ejemplo, yo quiero un médico por cada 2.000 habitantes, tengo 6.000 habitantes, tengo 4.000 habitantes y necesito 3 médicos. Si es un médico por cada 2.000 habitantes, ¿usted le da? No. Porque la norma establece uno por cada 2.000 habitantes, ¿no? Y hay una prioridad. Entonces, pero si se lo pido yo, o si se lo sustenta técnicamente, se lo puede dar. ¿Cómo? Yo tengo pocos habitantes, 4.000 habitantes, pero tengo población dispersa, es decir, tengo caseríos que para poder llegar allá yo pierdo el día para trasladarme, para irme a esa comunidad, que por aquí. Entonces, de esa manera yo sustento técnicamente que porque tengo población dispersa, sí voy a necesitar para actividades o acciones extramurales a otro médico. No, pero yo tengo esa población, pero no tengo población dispersa. ¿Lo puedo sustentar? Sí, lo puedo sustentar. Porque yo tengo aquí que hay 4.000 personas aquí en esta población. Y tengo dos médicos, chévere, pero necesito uno más. ¿Tiene población dispersa? No tengo población dispersa. Pues necesito un médico más. Porque me da la gana. No. Nosotros tenemos que tener comunidad indígena que no cree en la medicina occidental, sino en la ancestral, y necesito un médico que maneje ese tipo de medicina para esta población indígena que tengo, o con esta población que tiene ese tipo de creencias por factores culturales, lo que le dije, la accesibilidad cultural. Entonces, la idea es no pedir, sino sustentar técnicamente con la información, con la data, un requerimiento técnico para yo poder ser satisfecho. ¿Sí me hago entender la idea? Sí. Sí. Bien. Continuamos ahora sí.
Seguimos. La expectativa desmesurada sobre las actividades de vigilancia y la dificultad para mostrar su utilidad pueden hacer inoperantes de los sistemas de vigilancia y conducir al uso ineficiente de los recursos. Es decir, que yo quiero vigilar y quiero sacar toda esa información, la persona se desgasta. A veces hay personas que tienen que hasta mentir que han hecho una actividad. Fírmame aquí como que he hecho una actividad porque el tiempo no les da. O sea, a veces se pide, se pide, se pide. A ver, también siendo infidente con ustedes acá. Miren, dentro del, por ejemplo, del sistema nacional, por ejemplo, para el manejo de VIH, a nivel nacional existe una estructura, un programa nacional de VIH. Entonces ahí veo, hay un grupo de personas que manejan manejo sindrómico de las ITS, que es una estrategia para captación de personas que tengan enfermedades venéreas, o sea, infecciones de transmisión sexual. Entonces son personas de riesgo, entonces vamos a trabajar en esas personas para prevenir que se infecten de VIH. Entonces hay un grupo de personas y piden un poco de matrices de información que necesitan ellos. Hay otro grupo que trabaja sobre consejería y asesoría, donde van a las comunidades y piden acciones para eh, eh, socializar estrategias y sensibilizar para la prevención. Hay otro grupo a nivel nacional que es para personas ya infectadas con VIH, como las capacitan a consejería pares. Hay otro grupo donde te saca la información para la transmisión vertical, la transmisión de madre a hijo, etc. Y ahí cada grupo a nivel nacional tiene un grupo de matrices. ¿A quién le piden? A la zona. Y en la zona aquí hay un grupo más reducido de personas que manejan medicamentos, que manejan manejo sindrómico, que manejan atención integral para el VIH. Pero esa información a quién le piden, a los distritos, a las unidades operativas. En las unidades operativas hay un indio o dos indios que tienen que hacer toditas esas matrices para satisfacer las necesidades zonales y nacionales. Entonces a veces pedimos información y a las finales no, la gente a nivel operativo no entiende para qué sirve esa información. Esa información, insisto, yo un momento le dije que la información que no sirve, no es para la acción, no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, la información es para usarla, para gestionarla, para planificar estrategias. Caso contrario, es un desgaste que se le hace y pedimos mucho trabajo al nivel operativo donde hay poco personal para ejecutar acciones. Y usted siga con esto de aquí que dice aquí. El análisis e interpretación de los datos de la vigilancia debe someterse a los límites de la oportunidad, el tiempo, cobertura geográfica y número de individuos requeridos para que estos sean útiles. Claro, ¿de qué me sirve a mí una notificación de un paciente con diagnóstico? Siempre meto al dengue, ¿no? Que se lo diagnosticó la semana pasada. Ya, como que ya no es oportuno. ¿Y qué intervención voy a hacer si ya ha pasado? Un sarampión. Por eso ahí ya nos van a implicar los compañeros del IEP la próxima semana. De que hay morbilidades que la notificación es dentro de las primeras 24 horas por la vía más rápida, es decir, un WhatsApp, una llamada telefónica, etcétera, tiene que notificar ese tipo de eventos para poder tomar acciones oportunas. Entonces la idea es esa. Un gusto, señorita Chávez, haber dialogado con usted, ¿no? Gracias. Sí. González, señorita González, Buenas tardes, Doc. ¿cómo está? Ya estamos en casa, dígame. Sí, ya llegué. Ya llegó. Sigue con la rinitis. Ah, yo sí, rinitis vasomotora por toda la vida. Ay, ¿enciende la cámara? Ah, ya, perdón. Sí, un poquito oscuro, déjame. No, ¿cómo? Aló, ¿me puede ver? No, todavía no. ¿Y ahora? Ahora sí la veo. Ya. Pero como que un poquito oscuro. Ahí la arrullo, pues, oscurito, y yo hablo, y la Ay, voy acabo de dormir. prender la luz. Ah, disculpe que le interrumpí el sueño, no, no le estaba No, arrullando. Como no. una luz apagada, escuchándole hablar a mí. Ay. Bueno, vamos a creerle que no le estaba arrullando. Entonces, quiero que me ayude con esta lectura, ¿sí? A ver.
Objetivo de la vigilancia. A ver. Objetivos de la vigilancia. Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de enfermedades. Un ratito, Identificar... Ok, disculpen la interrupción, ¿no? Cada pestaña lo conversamos, ¿no? ya. Objetivo de la vigilancia es cambios agudos, como decía. La observación sistemática y continuada significa saber cómo se comporta la curva, ¿no? Como yo en un momento le decía que en ciertas temporadas, por ejemplo, los casos de leptospirosis se elevan en el carnaval. Eso es normal, ¿no? Se ve esa curvita y cosas así. Pero ya hay un comportamiento un poquito más alto de lo que normalmente espero, chuzo. Entonces, ese es lo que detectar el comportamiento normal para ver si se sube más de lo esperado. ¿Sí? El segundo ítem, please. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad en las poblaciones. Lógico, yo sé el comportamiento normal y yo sé, hey, tranquilo, que en el carnaval se me van a elevar un poquito los casos de leptospirosis, tranquilo, porque es el comportamiento normal. Vemos que este año va a ser un año epidémico para dengue, vamos a tener más casos de dengue posiblemente porque ya tenemos ya 4 años con curvas bajas, entonces eso es normal. No significa, por favor, eso de que es normal que siga así, no hay que tomar acciones. De plano, a pesar de las acciones, considerando la historia natural de la enfermedad, vamos a tener un pico también este año. Continuamos. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Claro. Por ejemplo, en el año 2011, creo que fue 11, 12, por ahí, que nosotros veíamos los casos de varicela, unas erupciones y no pasa nada con las varicelas. Y nosotros observamos el comportamiento, vamos a ver, me gusta para verlos acá. Nosotros vemos el comportamiento de la varicela y nosotros hagamos un caso hipotético. Hubieron 800 casos y de repente el siguiente año 600 casos, 500 casos. Estamos mejor que el año anterior, chévere. No, por analizar la información según grupos etarios, vemos que se estaban presentando más casos en adolescentes. Entonces, al hacer la identificación según las variables de lugar, tiempo y persona, vemos que de repente, ¿sí? ¿Qué me decía? ¿Qué decía? Cuéntenme. Bueno, de repente Nada, es se que me puede están estar... llamando, pero yo estoy diciendo que estoy en clase. Por favor. Ok, entonces, ¿cómo le decía? Es que es importante analizar según las variables epidemiológicas. Como le decía también del AH1N1, ya, el AH1N1, no sé si ustedes recuerdan las curvas que les expliqué en la presencial, que siempre hay mayor mortalidad en niños y en adultos. Son los grupos susceptibles, donde hay mayor cantidad de casos graves y bueno, como les decía, vamos a hacer acá, a recordar un poquito. Ya me di cuenta. Bueno, ouch. Bueno, bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Pues a mí que se fue el internet. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Usemos la imaginación de que estas son dos líneas rectas, ¿no? Están bien rectitas, ¿ya? Bien rectitas. Sí. Ok. Ahora, vamos a ver así. Esta es así, esta curva. ¿Sí? Esta es una curva normal. Yo le expliqué en la clase anterior de mortalidad y de casos graves. Siempre se mueren las edades extremas de la vida, niños y adultos. Entonces, yo gracias a que analizo la información de manera periódica, sistemática y continuada, sé cómo, según grupos etarios, cómo son las tasas de mortalidad de algún evento, en este caso de la H1N1. Nosotros vemos que en el año 2009 se nos registró
un pico o un cambio de casos graves, o sea, aumentó la virulencia y fallecimiento de personas de edad media, ¿no? Entonces, esto lo logramos visualizar porque, vamos a decir, estamos acá. Porque siempre se identifican o se cuantifican las tendencias, ¿no? Gracias a esa observación sistemática, nosotros vamos a ver cómo los patrones del proceso de salud se presentan en la población y podemos nosotros observar estos cambios en los huéspedes. Y de repente también podríamos observar que podría haber cambios en la virulencia de los agentes. ¿Ok? Quiero que por favor me ayude, señorita Insúa. Señorita Insúa. Sí, doctor, déjeme prender la cámara. ¿Cómo le va? ¿Qué Ya, tal, señorita listo. Insúa? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿Me están doctor. siguiendo? Bien, tengo mala conexión, pero bien. Oh, sí, pero sí pues, estoy transmitiendo la idea, ¿no? De que la característica de un sistema de vigilancia, ¿no? Bueno, continuamos Sí. con la lectura, please. Entonces, puede haber cambios, como le diga, dentro de la ocurrencia de los agentes, inclusive del huésped. Por ejemplo, ahorita eh, hay ciertas características de inmunosupresión. Los pacientes con VIH tienen más tendencia, como no son inmunocompetentes, hay tendencia de que haya incremento de ciertas morbilidades en ellos, como el caso de la tuberculosis. Hoy por hoy, lastimosamente, sí, al hacer el análisis del comportamiento de la TB, el hecho de que el COVID ha inmunodeprimido a un grupo de personas y ahorita o sea, hay un incremento significativo de la curva en todos los grupos etarios de la curva de tuberculosis. Eso está ocurriendo ahorita, al menos lo que es nuestra jurisdicción, zona 8. Continuamos con la lectura. A ver, detectar cambios en las prácticas de salud, Ya, un investigar y ratito, controlar las enfermedades. ya, un ratito. Por ejemplo, detectar cambios en las prácticas de salud. Hace un ratito yo le platicaba, creo que la señorita Chávez, que de repente, hay un incremento aquí, ¿qué está pasando? A las finales yo le decía que alguien implementó, puso un laboratorio ahí, ¿no? Para captación de tuberculosis, un laboratorio de bacteriología, entonces captan más pacientes, entonces, hey, ¿qué pasó? No, no, es que puso el laboratorio. O de repente, en cierta localidad rurales, de repente se están incrementando las morbilidades. Hey, ¿qué pasó aquí? No, el grupo que recibió epidemiología en la UES no se queda ahí sentado. UES, no, dice, esos son que andan aniñaditos, que no sé. No, no, estos son médicos bien formados que saben que no solo ven un paciente, el paciente viene en un entorno, entonces hacen acciones extramurales, es decir, van a la comunidad, captan más casos y se elevan los casos. Entonces, ¿por qué se elevaron los casos? Porque el equipo ahorita que está dentro de esos subcentros, de esa unidad, son un equipo bien formado que va a la comunidad y hace acciones extramurales y por lo tanto captan más pacientes. Entonces, eso, uno analiza las curvas, no significa que estamos mal, significa que de repente veo que el equipo está haciendo acciones extramurales y por eso se me está implementando la curva, ¿no? Entonces la idea es que hay procesos, lógicamente, que todas estas curvas, estos incrementos, ameritan procesos de investigación para controlar, porque la información es para la acción. Continuamos, por favor. Investigar y controlar las enfermedades, planear los programas de salud y evaluar las medidas de prevención y control. Claro. Porque la idea no es captar más casos, identificar el problema. Siempre uno identifica algo, lógicamente, para tomar acciones, ejecutar acciones para solucionar esa situación. De nada le sirve hacer un diagnóstico de algo si nosotros no vamos a tomar acciones para mejorarlo. Entonces, importante que cuando yo hago voy a planear, ¿no? Una intervención, por ejemplo, tenemos un problema de gastroenteritis, entonces vamos a plantear acciones y vamos a recomendarle a la comunidad que hierva el agua por 30 minutos, que ahí en ese momento ya es el agua segura, que la mantenga en tal cosa, y tú haces el megaplan, y cuando va a la comunidad, en esa comunidad no tienen cocinas a gas, pues no cocinan a gas, o no tienen agua entubada, cogen del pozo, o sea,
no sé si me estoy haciendo entender que cuando hago un plan de programa de salud tengo que lógicamente entender en qué contexto y dónde voy a hacer el plan, ¿no? Para que este sea efectivo. ¿Sí? Sí. Todo bien, todo bien. Ok. Eh, Ahorita se me fue un poco la conexión, pero ya ahí Ya, sí, lo eso había no hay dejado de problema. ver y se me había ido la pantalla, pero ya lo volví a ver. Ok. Entonces, cuando hablamos de vigilancia, la vigilancia tiene tres tipos, ¿no? Tres tipos de uso. Uno que está orientado a ver cómo va el evento, seguir el evento. Otros vinculados a la acción de salud pública y otros usos que lo vamos a detallar posteriormente. En relación a los seguimientos de los eventos de salud, describe los patrones de ocurrencia, es decir, cómo se comportan normalmente para yo detectar cambios. ¿Me ayuda, por favor, con la lectura? Sí, uno, estimar la magnitud de los eventos. ¿Qué tan frecuente es un procedimiento en una población? Entonces, ¿para qué me sirve la vigilancia? Saber qué tan frecuente es el padecimiento de una población. ¿Para qué? Ah, no, para determinar. Esa es una zona endémica para paludismo. Hay bastante casos de paludismo. Ah, Puerto Viejo, la parroquia Calderón, los que son de Manaví saben que ahí existen en Calderón cualquier cantidad de casos de leptospirosis. Es una zona endémica de leptospirosis. Si vamos a ir allá hay que tener cuidado. Ah, de repente hay ciertas zonas boscosas. Yo quiero que cuando ustedes piensen bosque, 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 piensen en leishmaniasis. En zonas boscosas un díptero que se llama una luxomía, que son las que producen la leptospirosis. Entonces, cuando usted ve muchos árboles, por ejemplo, hay ciertos porcosoras, hay unas haciendas que una vez llega un paciente allá con leptospirosis, con leishmaniasis, perdón, con leishmaniasis. Entonces, ustedes piensen en leishmaniasis cuando hay zonas boscosas. ¿Cuándo tienen que pensar en leptospirosis? Cuando hay áreas inundables, agua dulce, o sea, al pie de los ríos, ustedes piensen en leptospirosis. Entonces, esa es la lógica que ustedes tienen que saber gracias a esta observación sistemática y continuada del evento de las morbilidades. Nosotros podemos saber qué tan frecuente es el padecimiento en una población, cuáles son las morbilidades que son endémicas en esa población. Continuamos. Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de enfermedades, brotes, epidemias y presencia de problemas emergentes. Claro, de repente hay cosas que no ocurrían ahí, que de repente, este caso medio raro, no se presentaban este tipo de eventos, se está presentando más casos en adolescentes, adultos jóvenes, entonces como que resalta que podría ser alguna enfermedad nueva, una enfermedad emergente, ¿no? Que se podría suscitar. Y lógicamente, gracias a esta observación, yo puedo detectar brotes y epidemias, y eso ya hemos comentado. Seguimos. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud de enfermedad en las poblaciones. Incremento reciente de las enfermedades de transmisión sexual. Claro, Perdón, entonces de infección. repente, sí, ya infecciones, sí, porque ya no se usa EPS, sino ITS. Entonces la lógica es que de repente vemos patrones de comportamiento que hacen que se nos incrementen las infecciones de transmisión sexual. Seguimos con los de seguimiento de salud. Continuamos. 4. Observar cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Vigilancia de laboratorio del virus y la influenza. ¿Sí? Entonces la idea que los compañeros que están viendo Irak, y después vamos a ver qué es la vigilancia centinela, eh, tiene como finalidad, hay hospitales que son hospitales centinela que tienen como finalidad ver el comportamiento de los virus respiratorios. O sea, pero como ustedes saben, las vacunas se producen año a año de acuerdo a los virus respiratorios que circularon el año anterior. A ver, vamos. O sea, las vacunas de este año, las vacunas para influenza, es basada, las que empiezan en diciembre, el programa de inmunización para la influenza, no sé cómo van a hacer acá, este, es de acuerdo a los virus que circularon el año anterior, que con esos virus circulantes que se hacen las vacunas para el año siguiente. ¿Qué quiero decir? De acuerdo a los virus respiratorios que circulan este año, van a ser las vacunas que van a poner en el próximo año. ¿Me hago entender, no? Ok. Sí. La idea es que se vigila los virus respiratorios, las enfermedades tipo influenza, le llaman las ETI, enfermedad tipo influenza, y todo en los subcentros de salud. A cierto grupo de pacientes que muestrean y le hacen hisopado, nasofaringio para detectarlo, mandan al ISPI para detectar cuáles son los virus respiratorios que están circulando en el país, porque en todo el país se hace eso.
Eso es una cosa. Otra cosa son los hospitales centinela, donde también vigilan los virus respiratorios, pero en determinado grupo de pacientes, es decir, pacientes que presentan infecciones respiratorias agudas graves. A esos pacientes con infecciones respiratorias agudas graves se les coge las muestras para ver si de repente la virulencia, o sea, hay cambios del patrón de virulencia de los virus, si de repente los virus están haciendo más agresivos, y eso se lo vigilan los hospitales centinela. ¿Sí? Ok, Sí, claro. claro. Movistar, vamos. Ya, ya. Quinto, Detectar cambios en las prácticas de salud y un incremento en las tasas cesáreas. sí, comúnmente la idea es que se hagan más partos eutóxicos, más partos vaginales que partos cesáreas, pero de repente hay más cesáreas que parten en ciertas unidades de salud. ¿Por qué lógica? Hay varias lógicas. Una de las lógicas que siempre planteamos es cómo puede graduarse ginecólogo sin haber usado una ventosa, un forceps para sacar un niño. Entonces no está bien, no está bien que sea así. Pero de repente yo, señorita Insúa, yo la nombro directora de una unidad operativa de un hospital ginecobstétrico y de repente las tasas de cesáreas siguen altas. Entonces, usted, ¿qué pasó? Pues yo quería, la puse ahí para que bajen las tasas de cesárea. Ah, no, pues doctor, disculpe, lo que pasa es lo siguiente. Bueno, no me va a decir disculpe, me va a decir, ¿qué pasa? Pues doctor, pues se olvidó lo que me dijo. No, 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 no creo que me diga disculpe, se va a poner enojada. ¿Por qué me reclama eso? Lo que pasa es que yo tengo que acá son mujeres con cesáreas previas, con un embarazo menos de 3 años. Entonces, a ese tipo de pacientes puede haber licencia de suturas, de suturas, y por lo tanto hay que programarle otra cesárea, pues ya. No se le puede hacer parto vaginal. De repente acá tengo otro que son partes gemeladas, hay que hacer cesárea. Entonces, por personas que tienen sospecha de contacto con personas de riesgo para infección por VIH, que tienen VIH positiva, esas pacientes hay que hacerle cesárea. Tengo otro tipo de casos que vengan a cesárea, algún tipo no hay canal del parto, ¿no? Se puede justificar. El problema es que cuando no se justifica, ¿ok? Insisto, la idea es que uno, a veces, los momentos adversos son oportunidades, y a veces nosotros tenemos cierto tipo de situaciones y no nos informamos porque decir que estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Hay cosas que se pueden incrementar más bien porque estamos haciendo bien las cosas. Y a veces también nos exigen de acuerdo a los recursos que tengamos. No sé si la clase hoy está orientada como a reflexionar una serie de situaciones que tenemos que solventar siempre técnicamente. ¿Me está siguiendo, señorita Jesús? Sí, doctor. Sí. ¿Y qué opina usted eso de que se hacen muchas cesáreas y no quieren hacerse parto vaginal? ¿Qué opina usted de las que le gusta? Hay mujeres que piden, no, yo no quiero parto normal, quiero cesárea porque un solo dolor o me La duele. ¿Qué mayoría de opina? mujeres que yo he escuchado, cuando se informan al respecto, prefieren que sea parto natural, pero sí hay casos en los que es inevitable hacer cesárea. Claro. No, pero hay mujeres que lastimosamente hay quienes sí lo piden. Hay quienes sí piden. O lactar, por Hay ejemplo. Hay mujeres mujeres que que lo no. piden, pero la mayoría, si fuera opcional y se han informado de beneficios y contraindicaciones, preferirían hacerlo parto natural. Claro. Y la lactancia. Hay quienes no quieren Muy dar de lactar. controversial. Mm. ¿Qué cosa? Eso es controversial. Hay mujeres que quieren dar de lactar 6 meses, un año, hay mujeres que no quieren dar de lactar ni un mes. Y también hay veces en que depende del caso de producción de leche de la madre. Hay madres que no pueden producir suficiente leche como para dar de lactar por mucho tiempo. Por eso tiene que ser un estímulo constante, se lo pone, ahí aumenta la producción. Pero miren, técnicamente hablando, la lactancia materna es hasta los 4 meses. Es decir, tenemos una calidad eh, eh, óptima de leche. A partir del quinto mes viene la lactación, que es empezar a darle ya comer papillitas. ¿Por qué? Porque hay depresión de la cantidad de hierro en la leche materna. Entonces sí, necesita ya a partir de los 4 meses empezar ya a darle, a partir del quinto mes, pues después del cuarto mes, a partir del quinto mes ya viene la lactación de darle comidita, papillitas, empezar con papillitas para
el suplementar, ¿no?, el déficit de hierro, y así sucesivamente incrementar la nutrición, mejorar la nutrición. Entonces, gracias, señorita Insu, un gusto haber conversado con De usted. nada, igualmente. Ok, Yerje, Presente, doctor, ¿se me ve? sí te veo, Yerje, ¿cómo Ok, vamos? ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, ya te veo y te escucho, al principio que, Ya. bueno, ahora ya sabemos que una era, uno de los usos de la vigilancia es el seguimiento de los eventos de salud. Otro uso está relacionado con las acciones de salud. Ayúdame con la lectura. Bueno, dice, los vinculados con las acciones de salud pública. Usa los datos colectados para facilitar la evaluación e investigación de las medidas de prevención y control. Son, el primero sería investigar y controlar las enfermedades. Mira, gracias a la vigilancia de salud pública, ¿no? De repente podría pasar aquí que llega alguien intoxicado y tú de repente vienes y vas, vamos a poner así. Bueno, te llega un paciente que está intoxicado, ¿no? Bueno, es un pacientito. A otro médico va otro pacientito. A otro médico van dos pacientitos. A uno, dos no pasa nada. Pero si lo unes, hay muchos pacientes que pueden tener una fuente común. Es por eso que la importancia que el sistema de vigilancia, si llega un paciente intoxicado, hay que notificarlo. Porque pueden haber uno en otro lado y ser más casos. Y gracias al análisis de esa información, ahí viene lo importante, lo oportuno. Si yo cojo esa información y me avisan oportunamente, yo puedo detectar, por ejemplo, un restaurante que esté, de repente no tiene las medidas de bioseguridad o, no, o la respectiva cadena de frío de los alimentos y podrían originar brotes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué me sirve el sistema de vigilancia? También para tomar acciones, ¿no? Es decir, vinculados a acciones de salud, y quiero que por favor me ayudes con la lectura. Bueno, dice, los reportes de la vigilancia estimulan la acción. Buscan la fuente de infección, una acción rápida, como el retirar algún producto del mercado, cerrar un restaurante, dar la alerta al público o identificar personas ya expuestas. Sí, así es. Ok. Otra acción es vinculada a la salud. Sigue. Bueno, Leo, dice planear los programas de salud, monitorear los cambios en la ocurrencia de las enfermedades en tiempo, lugar y persona. Siempre es importante hacer ese análisis porque de repente hay eventos que se presentan más en un grupo poblacional. O sea, si yo analizo la información, a ver, si yo analizo toda la información, si yo analizo toda la información y veo que aquí, a ver, vamos a hacer una pizarra. Donde encontramos un círculo por aquí, aquí hay. Bueno, sí, ahí tenemos, por ejemplo, esta es una localidad, ¿no? De repente esta localidad, vamos a ver esta localidad, sí. Miren, imaginémonos que esto ocurrió en el año 2019. Esta es una localidad que tiene varias, ¿cómo les puedo? Serían barrios o sectores, ¿no? Sí. Ahora tenemos, vamos a poner aquí otra, o sea, la misma localidad, esta es la misma localidad, pero estamos hablando ya del año 2020. Y vamos a ponerle nuevamente la distribución de sus, de sus barrios, de sus sectores. Bueno. ¿Ya? Entonces digamos que esto es lo que pasó en el año 2020. ¿Sí? ¿Cuántos casos se registraron
en el año 2019. En el año 2019 se presentaron 820 casos. ¿Sí? Y en el año 2020 se presentaron 600 casos. ¿Dónde hay menos casos? Hay menos casos en 2020. Ok. Sí, 2020. Entonces, ¿dónde estábamos mejor? Estamos mejor en 2020. ¿Por qué? Porque hay menos casos. ¿Por qué? Porque del 2019 al 2020 no va a cambiar tanto la población, porque ya sabemos que para yo poder comparar el riesgo necesito tasas. ¿Sí? La población de aquí, de aquí versus la población de acá, como de un año a otro no ha cambiado, en realidad efectivamente no implica mucho, o sea, un cambio poblacional, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Nosotros vamos a ver que en el año 2019 hubieron 820 casos manifestados, ¿no? Y esos 820 casos se registraron en todas las localidades, ¿no? Mientras que en el año 2020 se registraron menos casos. Pero esos casos se concentraron en dos localidades. No sé si me está siguiendo el hecho de que es importante hacer el análisis. A veces cuando hacemos un análisis en toda la población, por ejemplo, 820 casos y acá 600 casos, estamos mejor, estamos bien en Guayaquil. Pongamos que sea Guayaquil. Pues nosotros si analizamos por parroquias de repente, que esas son las parroquias, vemos que de repente, más bien estamos chévere aquí, porque en esta parroquia ha bajado, pero en estas dos parroquias, en esto del año anterior acá, había un incremento significativo. Entonces es importante analizar la información por localidades. ¿Me sigues, Yerger? Sí, sí lo estoy haciendo. Ya. Y hagamos la idea que también podríamos hacer esto por grupos etarios. Parece que está bien en este grupo etario ha bajado, pero en este grupo etario en niños se aumentaron los casos. Yo hace un rato decía el ejemplo de los casos de varicela, que de repente se presentaba más en grupos de 13, 14 años y normalmente se presenta más en niñitos escolarizados. Y de repente se presentan brotes. Si nosotros no analizamos la información según las variables lugar o la variable según tiempo, o sea, grupo etario, o sea, persona, perdón, según grupo etario, podríamos nosotros estar pensando que o sea, no estaríamos haciendo un buen análisis. ¿Ok? Entonces, como te decía, es gracias a este análisis de la vigilancia, yo sé dónde se va a presentar los eventos, yo podría hacer una planificación de cuáles son las medidas que yo podría ejecutar en un determinado sector. Continuamos. Bueno, el tercero dice evaluar las medidas de prevención y control. Por ejemplo, la modificación a la política de vacunación contra el sarampión en México, donde después de la epidemia de los 80 el esquema pasó de una a 2 dosis. Es decir, se mide el impacto de las intervenciones y en una intervención que ahorita tiene éxito o no tiene éxito hay que modificarla. Si tiene éxito, por ejemplo, en este caso, en nuestro país, antes se hacía la vacunación de la fiebre amarilla y se hacían cada 5 años, después cada 15 y hoy por hoy, con una sola dosis de por vida ya no necesita más refuerzo para fiebre amarilla. Entonces son cambios de política y esos cambios de política se toman basadas en qué?
en análisis, en base a la información, en base a la vigilancia, en base al seguimiento. ¿De acuerdo, Jerry? Sí, y ahora hablando esto de las vacunas, van a dar una tercera dosis, ¿no? Tenía entendido, en enero. Efectivamente, no tiene que ver con el tiempo transcurrido desde que te pusiste la segunda. Entonces, ahí prefiero no comentar. Sí. Ok. Prieto. Listo, gracias, doctor. Cuídate. Cuídate, Jerry. Chao. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Tengo un poquito de problemas con internet para mejor no prender la cámara, que después se me Perfecto, de corta acuerdo. todo. Ok, de acuerdo, Prieto. Ok. Entonces, quiero que por favor me ayudes con la lectura. Otro uso de la vigilancia. O sea, ya sabemos que la La vigilancia, discúlpame que te interrumpa. Ya sabemos que cuando hablamos de uso de la vigilancia, tenemos que para el seguimiento de los eventos de salud y otros que es para acciones vinculadas al proceso de salud de enfermedad, ¿no? Para las acciones. Y hay otros usos, ¿no? Otros usos que se le da a vigilancia. Como por ejemplo, ¿qué otros usos se le da? Ayúdame con la Listo, el lectura. primero es de otros usos, es probar hipótesis. Estas frecuentemente son generadas por el análisis de los datos de vigilancia. La epidemia de SIDA fue detectada en 1981 en Estados Unidos con el análisis de grupo de casos de inmunodeficiencia adquirida en homosexuales, con sarcoma de Kaposi y neumonía por Pneumocystis carini. Entonces, ¿qué hipótesis se creó ahí? Bueno, eso creo que fue el problema de que supuestamente cuando eras homosexual tenías como que estabas predispuesto para tener SIDA, que claramente no era cierto. Claro. No, pero en el inicio hay hipótesis que en un momento pueden ser ciertas y después se modifican, ¿no? En un momento Claro, dado por eso son hipótesis. claro, pero sí había un factor de riesgo, una asociación entre ese estilo de vida, ¿no? Ese estilo de vida, y esto cambia, ¿no? Según las localidades, pero sí, por ejemplo, el caso de los eventos en San Francisco, en los primeros años en Estados Unidos están relacionados con grupos que eran homosexuales, y había una correlación, neumocitis carina, sarcoma Kaposi, tienen que estar súper inmunodeprimidos para que te den ese tipo de morbilidades, y bueno, ahí hubo una correlación en su momento. Hoy por hoy tú me dices que no es mentira, cuéntame, no solo se dan esos grupos, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cuáles son los grupos de O riesgo? sea, bueno, el SIDA no solo se da en esos grupos, sino creo que es en toda la población sexualmente activa que son los que están expuestos básicamente. Entonces, una cosa es, como yo le decía, el conocimiento no sirve para nada si no si no se lo aplica, ¿no? Hay gente que tiene conciencia de la transmisión, de la forma de transmitir, pero hay ciertos tipos de factores que disminuyen la percepción del riesgo, como por ejemplo, no, yo sé cómo se transmite, siempre usando un preservativo, o mejor dicho, evitar las relaciones eh, eh, con personas de riesgo, o de repente con desconocidos, qué sé yo. Pero de repente, producto de una discoteca, la gente se toma una cerveza, se disminuye la percepción del riesgo y tienen conductas o acciones de relaciones de riesgo, y lógicamente eso puede conllevar a que las personas se infecten. Entonces una cosa es conocimiento, otra cosa son las actitudes y otra cosa son las prácticas, ¿no? Entonces siempre es importante disminuir las acciones de riesgo. Lastimosamente yo he tenido algunos alumnos jóvenes, estudiantes de medicina, tercer año, cuarto año, que de repente infectados por VIH. Y de repente, ¿por qué? Porque lastimosamente hay quienes por una sola vez y de repente les juega la lotería y se exponen. Así que por favor, cara vemos, sangre sabemos. Es importante tener una reflexión de qué actitudes nosotros tenemos ante cierto tipo de situaciones que nos podrían conllevar a un cambio total a nuestro estilo de vida y tocar nuestro mundo. Así que hay que cuidarse. Seguimos, por favor. Sí, bueno, además de lo que quería comentar también de lo de la hipótesis, creo que también había el caso más conocido, creo que es el del cigarrillo, porque se tardó creo que 40 años para probar que de verdad causaba cáncer de pulmón y creo que el factor
le tardó demasiado, entonces nada, algo así pareció. Y en el número 2 son archivos históricos de la actividad en enfermedades. La información de la vigilancia se concentra año con año en anuarios de información, que el paso del tiempo sirven para desarrollar modelos estadísticos, para predecir la efectividad de las políticas propuestas para la erradicación de enfermedades. Así es. Bueno, ahí hay que ponerse a reflexionar lo que tú mencionabas un rato, por ejemplo, el caso del consumo de cigarrillos que produce cáncer, por ejemplo, que está comprobado, el asbesto está comprobado. Sin embargo, por ejemplo, algunas eh, las carreras automovilísticas están auspiciadas por los cigarrillos, o sea, se disfrazan con acciones que deportivas y de repente inducen al consumo del tabaco. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la publicidad está precisamente a llegar a nuestros psiquis para hacer utilización de ciertos productos que podrían ser en un momento dañinos para nuestra salud. ¿Ok? Calderón. Listo, doctor. Emily. Ok, un gusto verte saludado, Prieto. Señorita Emily Calderón. Roca. Sí, doctor. Buenas. Un momento, ya activo la cámara, ¿ok? Ok. ¿Sí me ve, doctor? Sí, la veo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le ha ido? Buenas. Todo bien. Sí. Bueno, porque estamos con el tiempo. Miren, le quería comentar el hecho de que hay tres ámbitos en el proceso de vigilancia. Un ámbito es la población que se ve afectada, la población que se enferma, la población que se expone a los factores de riesgo. Y tenemos la red de servicios de atención de salud. Entonces vamos a ver cómo está estructurada esta red. Aló, doctor. Existe, Buenas. Perdón. ¿me escuchan? Bueno, como les decía, tenemos la red de los servicios de salud. Nosotros tenemos la red del Ministerio de Salud Pública. Hay algo que se llama la REPRIS, la Red Pública Integral de Salud, que está compuesta por unidades, por ejemplo, del Seguro Social, o sea, del IES, las unidades del ISFA, de la ISPOL, y tenemos la red complementaria que son las clínicas privadas, el Hospital Luis Bernaza, Solca. Entonces, ese es el otro ámbito del proceso de vigilancia. Entonces, la población y la red de servicios de salud, que comúnmente nosotros, o sea, la red de servicios de salud capta a los pacientes, identifica los problemas y notifican a la autoridad de salud. Y es la autoridad de salud que tiene que dotar de los recursos, ¿sí?, económicos para que se ejecuten las acciones en donde, en la población. Es decir, en la población nace la problemática y es sobre la población que debe recaer las acciones de la vigilancia, ¿no? ¿Y cuál es el papel más importante? Es el que detecta, notifica y confirma los eventos de salud. ¿Por qué usted cree que este es lo más importante, señorita Roca? Cuéntemelo. O sea, se refiere al papel, ¿no? Claro. Porque prácticamente, o sea, eso es lo que nos va a ayudar como que como dice ahí mismo, a confirmar el problema que hay en la población, que es prácticamente de donde se desencadena todo. Claro, imaginemos que tenemos una red, un equipo de salud que está sentadito ahí viendo pacientes sin hacer nada. No hacen club de diabéticos, no hacen club de hipertensos, club de prevención del embarazo en adolescentes, grupo de adolescentes, no van a buscar los casos activos de tuberculosis. O sea, si el equipo de salud, ya, ok, si los equipos de salud no están, no hacen acciones, o sea, es el más importante porque es el que debe detectar y notificar a las autoridades. Si ellos notifican los problemas, lógicamente va a haber más recursos y cosas así. Entonces, dentro del equipo, creo que uno cumple un rol muy importante en la vigilancia
es precisamente los equipos el equipo de salud. Si son pilas, que chévere, porque van a detectar y van a notificar los eventos y lógicamente ejecutar acciones sobre la operación, sobre la población. ¿Me ayuda con leyendo esto, por favor? La operación eficiente del sistema de vigilancia depende en gran medida del nivel de organización, infraestructura, capacitación y compromiso de las redes de servicios de salud locales. Exacto. ¿Me ayuda, por favor? Sigamos con la ley. Ok. Se relaciona con el funcionamiento de los sistemas de vigilancia en el terreno, la selección racional de los eventos de salud a ser vigilados. Ya, ok. Seguimos. Dentro de la priorización se debe considerar que estos sean específicos, medibles, vulnerables a la intervención. Porque imaginemos que cogemos y no hay de repente, ¿cómo le explico? Yo cojo y diagnostico, pero yo no puedo hacer nada si te diagnostico. O no puedo medir lo que hago. Entonces es importante que yo haga un sistema de vigilancia para tomar una acción, ¿verdad? Para poder realizar algún tipo de... Si no, ¿para qué lo hago? Sí. Seguimos. Perdón un ratito, ya tenemos poco tiempo para intervenir a los demás compañeros. Un gusto haber saludado con usted. Listo, doctor, igualmente. Señorita Ávila. Ávila. Sí, ya enciendo la cámara. ¿Sí está Sebastián? ¿Qué tal? Gusto saludarle. ¿Cómo le va? Buenas. Buenas, muy buenas. Todo bien hasta aquí, ¿no? Ayúdeme con esa lectura, please. Contexto de actuación de la vigilancia. Pero está molestando. Concretamente, la sección de las enfermedades o condiciones a vigilar debería guiarse de los siguientes principios. 1. El evento de salud a vigilar debe tener clara importancia en salud pública. Claro, ¿para qué voy a vigilar algo que al final podría no ser trascendente? Todo debería de vigilarse, pues de acuerdo a las limitaciones económicas, características de nuestro país, tenemos que priorizar porque hay que optimizar recursos. Continuamos. Debe existir acciones específicas en salud pública que puedan ser tomadas. De repente hacemos algún tipo de recomendaciones o acciones que no están de acuerdo a la realidad. Por ejemplo, y como le decía hace un momento, hay ciertos sectores que podríamos hacer cierto tipo de recomendaciones y de repente no tienen energía eléctrica, hay sectores donde no existe el agua potable, entonces tenemos que tomar acciones relacionadas a las características de la población, o de repente vamos y hacemos algo, ustedes requieren agua entubada, requieren alcantarillado, y sí, lo requieren y lo van a tener, no lo van a tener, porque las características, insisto, de donde están ubicados, el desarrollo de determinado sector, no lo permiten, o sea, crear falsas expectativas tampoco. Continuamos. Los datos relevantes para la vigilancia deben estar fácilmente disponibles. Claro. De repente yo para hacer un diagnóstico necesitamos para tú confirmar un caso de dengue con signos de alarma, tienes que sine qua non hacerle una prueba de serología para dengue o NS1, qué sé yo. Pues si estoy en el oriente y no tengo laboratorio, ¿cómo hago? Entonces ahí nunca va a haber casos confirmados. Tiene que estar cierto tipo de vigilancia. Si es universal en todo el país, tenemos que pensar siempre en todos los sectores para que haya una uniformidad del dato. Seguimos. Para cumplir con ello, el sistema de vigilancia debe ser realista, oportuno y contar con una infraestructura mínima. Claro, tiene que tener laboratorio. Si no tiene laboratorio, que si necesita para confirmar un laboratorio, debe tener laboratorio. Si necesita que debe ser realista y oportuno, que yo te notifique. ¿Cómo te notifico si yo vivo tan lejos? Ah, por internet, no tengo internet. Tengo que subirme en el cerrito acá para mandarte un WhatsApp o algo así, pero parecería, pero lastimosamente hay ciertos sectores todavía
que no están, que están incomunicados. ¿Sí? Seguimos. Las normas nacionales de vigilancia y control de enfermedad prioritarias deben servir de guía para el funcionamiento entre los sistemas de vigilancia, los programas de control y la población general. Claro, entonces tenemos que, insisto, el sistema de vigilancia no es como me da la gana, sino que tiene que haber un estatuto orgánico, es decir, una directiva de país, ¿no? Con registro oficial, donde establecen cuáles son las morbilidades que se han priorizado para la vigilancia y cómo se operativizan las normas, cómo notifico, con qué herramienta, con qué periodicidad, etcétera, y eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cuáles son los eventos de vigilancia? Enfermedades, síndromes, factores de riesgo y otros eventos, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿De acuerdo, señorita Ávila? Un gusto haberla saludado. Igualmente, que tengan una buena noche. Ok, muy buena noche. Sebastián, ¿estás por ahí? Acá está el doctor. Todo bien. Ya, señorita Calderón. Aquí estoy, doctor, presente. Muy bien. Ok. Entiendo que no hayan podido participar, pero ahorita necesitamos que González, Prieto y Varas. González, ¿listos para la exposición? Nosotros ya expusimos, doctor. Ya ustedes pusieron, ya sí, perdón. Es el grupo de la señorita Insúa James, exacto. Sí. A ver. ¿Están listos, señorita? Ya le estoy dando la atribución. El resto tiene 2 minutos hasta que los compañeros que van a exponer tengan la presentación. Estírense un ratito para que no se me duerman. Doctor, ¿puede hacer presentador a los otros, porfa? Es que yo tengo problemas de internet y no puedo descargar ahorita la presentación. No es que todos van a tener la atribución de presentación. Los 4. Mientras ponen su presentación, voy a tomar agüita. ¿Qué decía algo, señorita Roca? Hola. No, doctor, no, solo... Ok, ya tomé agüita.